Hola hermana. Hola Abraham. Katy, qué bueno verte. Dios te bendiga. Hola Isco. Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Aleluya, Katy. Qué bueno que estás ahí. Hola Susan. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermana Silvia. Gusto saludarle. Astrid, qué bueno saludarte. Salúdame a tu mamita, por favor. ¿Ok? Dios te bendiga. Pastor John Taylor, God bless you. Tía Vilma, qué bueno que estás ahí. Dios te bendiga. A Sonia de Pérez, Dios te bendiga. Hola Sofía Alonso, Dios te bendiga. Tía Blanca, qué bueno que estás ahí. Rafael allá en Iquitos, Dios te bendiga. Dile al pastor que estoy orando por él, por favor, dile. It's good to see you too, Pastor John Taylor. I'm hoping you are getting some good Spanish classes. Heriberto, Dios te bendiga. Gracias, Susan. Dios te bendiga. Che, te quiero mucho. Dios te bendiga. Hola, Maleni. Salúdame allá a mi madrecita. Dios te bendiga, tía. Gracias. Misael Rivera, Dios te bendiga. Tía Vilma, cuánto me alegra que estés ahí conectada. Oh, gloria al Señor. A los Susan. Gloria al Señor. Papel y lápiz, ¿verdad? Gloria a Dios, mamita. Dios me la bendiga. Pastora Vilma, qué lindo que estás ahí. Dios te bendiga. Isabel Rodríguez, Dios te bendiga. Oh, gloria al Señor. Hello, Kim and Frank Urban. God bless you. God bless you. It's good to see you there. Let us practice some Spanish today. Te quiero mucho, José. Dios te bendiga. Toma nota. Y todo lo que estás oyendo, predícalo, porque esto es para eso, para que se comparta. Hello, Barry Morgan. God bless you. Oh, it's so good to see you connected. Gloria al Señor, Pastora Chan. Toma nota. Toma nota. Bertalicia Félix, Dios te bendiga. Cuánto gusto saludarte. Muchísimas gracias. Beraliz, Dios te bendiga. Te quiero mucho. Dale un beso a las peques por mí. A mi querida Prisi, les amo. Les bendigo. Oh, gloria al Señor. Hermana Ruth, Dios te bendiga. Ruth de López, Dios te bendiga. Qué gusto me da saludarles. Les amo con toda mi vida y es un honor. Hola, hermana Flora Turner. God bless you, Sister Flora. God bless you. We're practicing some Spanish today, so go ahead. Oh, aleluya. Tomen su papel y lápiz porque vamos a estar comenzando una serie hoy. Si no la logramos terminar, vamos a continuar mañana. Vamos a seguir hablando sobre lo que comencé ayer a compartir sobre el poder de la semilla. Marta Elizabeth Lázaro, Dios te bendiga, Martita, me bendice tanto saludarte. Y también, hey, mi querido amigo Avidán Ortiz, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí. Ojalá te quedes con nosotros a escuchar un poco de palabra del Señor. Oh, Dios te bendiga a ti. A Sarita González, Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Saraí, Dios te bendiga. América Guzmán, qué bueno que estás ahí. Hello, Dev. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dev. Salúdame a tu madrecita. Dile que siempre estoy pendiente. Hola, Meli. Hola, Bella Salina. Dios te bendiga. Salúdeme mi familia allá en Guatemala, en Honduras y en el Perú. Acá en los Estados Unidos también muchas familias que están conectados con nosotros. Muchísimas gracias, Bella Salinas. Dios te bendiga. Salúdame a todos. Hello, Kate Dave. God bless you. God bless you. Prima, Dios te bendiga. Dios te bendiga, prima. Es un honor saludarte. Hola, Wanda. Wanda de Jesús. Dios te bendiga. Qué bueno que estás ahí. Hello, Chris. It's good to see you back. God bless you. Carmencita, qué bueno saludarla. No sabe cuánto me anima y me motiva
verla ahí conectada. Amandita, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Saraí, Elizabeth, muchas gracias. Dios te bendiga a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Aleluya. Estoy tan emocionado. Ustedes no se imaginan cuánto me emociona compartir la palabra del Señor. Al final es lo que necesitamos en este tiempo. La Escritura dice que es lámpara a nuestros pies su palabra y es lumbrera en nuestro camino. Oiga, es una lámpara, pero ¿para qué sirve una lámpara si no la va a usar para en la noche o en la oscuridad? Entonces, la palabra del Señor es la que nos da luz en tiempos de oscuridad como el que estamos viviendo. ¿Me entiende? Yo estaba hablando hace unos minutos con un querido amigo, un hombre de Dios a quien amo y respeto mucho. Es un hombre muy ungido de Dios. Y yo le contaba a él que yo, cuando toda esta crisis comenzó, estaba cayendo en la trampa del enemigo. Hello, Kelly Roberts. God bless you. Hope everybody doing good in Texas. Please tell your family that I say hi, and I look forward to see you back again together in missions. Hello, Carrie Schneider. God bless you. These teachings are in Spanish, but you can always get there and learn some Spanish, Carrie. God bless you. So good to see that you're there. Sara Trejo, qué lindo verte, Sarita. Dios te bendiga. Mucho gusto saludarte. Al Cerna, God bless you, my friends, over there in California. Dios te bendiga, Regina. Dios te bendiga. Muy buenas tardes, Wanda. Gracias. Anabela López, qué gusto saludarte. Oh, Ángel Cruz. Dios te bendiga. Hola. Dios te bendiga. Ok. Después de nuestro corto saludo, pasamos a lo siguiente. Esta noche quiero llevarlos al Evangelio según San Marcos. Ayer fue prácticamente la introducción de una serie que quiero comenzar hoy y espero que todos ustedes estén motivados para seguir escuchando la palabra del Señor. Yo les estaba contando que yo hablé con un amigo mío hace unos minutos. Él es de Guatemala, es un evangelista, es un cantor, y él se quedó atrapado acá en los Estados Unidos. La esposa de él acaba de tener un accidente y le operaron sus pies en Guatemala, y los suegros de él ya son personas de edad. Y él no pudo irse. Los suegros ahora tienen prohibido por el toque de queda que hay y las restricciones que hay para las personas de la tercera edad. Entonces, se le complicaron tanto las cosas a él. Y él me estaba compartiendo su corazón de las cosas que uno pasa, de las cosas que nosotros pasamos cuando se vienen estas situaciones. Y yo le decía que lo comprendo perfectamente bien, porque yo tengo que confesarle a usted, yo quiero ser bien honesto con usted. Cuando yo me quedé atrapado en Honduras, aunque yo sé que tengo familia ahí que me ama, aunque yo sé que estaba como en casa, yo no le puedo negar a usted que había una batalla que se estaba librando en mi corazón, porque en el fondo yo estaba preocupado por mi familia, estaba preocupado por mi esposa, por mis hijas, también estaba preocupado por mis hijos allá en Guatemala, y porque si ustedes se recuerdan, cuando esta crisis comenzó, los noticieros estaban hablando barbaridades, los noticieros estaban diciendo. Entonces la mente nuestra va a estar siendo muy bombardeada, y yo recuerdo que las primeras 2 días o 3 días de la cuarentena, yo no pude hacer nada, no pude hablar nada, pero sí estuve metiéndome con el Señor. Y no fue sino hasta que Dios habló a mí y me dijo que tenía que usar la lámpara que está a mis pies y que es una lumbrera en el camino. Pero ¿para qué usted va a usar una lumbrera? De día usted no necesita una lumbrera. Usted la necesita en los tiempos de oscuridad.
Entonces entendí que era precisamente lo que yo tenía que hacer. Y fue ahí cuando me comencé a meter bien de lleno en la palabra del Señor. Entendí que mientras yo estudiaba y me preparaba para compartir con ustedes la palabra del Señor, entonces, entre yo más lo hacía, más el Señor hablaba a mi corazón, y entre más Dios hablaba a mi corazón, más lo ministraba, y de manera que toda aquella incertidumbre, todas aquellas cosas que estaban afectándome, de repente comenzaron a dilucidarse. La palabra del Señor comenzó a hacer un efecto maravilloso. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos en un tiempo como este. En un tiempo como este, lo que nosotros necesitamos es nutrirnos con la palabra de Dios. Es llenarnos de la palabra de Dios. Es dejar que sea la palabra de Dios la lámpara que nosotros necesitamos a nuestros pies en tiempos como estos. Que sea una lumbrera en nuestro camino. En otras palabras, cuando usted está caminando por la oscuridad, sin luz, usted no sabe a dónde ir. Pero si usted tiene una lumbrera, le es fácil visualizar, le es fácil ver hacia dónde se encamina. La lámpara es lo que hace. La lámpara nos alumbra para que nosotros podamos saber dónde estamos poniendo los pies. Puede darnos dirección. Por eso es que hoy más que nunca necesitamos la palabra de Dios. Yo le animo a usted que está del otro lado de esta pantalla, yo le animo con todo mi corazón a que procure llenarse de la palabra de Dios. Y por eso fue que he estado compartiendo algunos temas. No tengo prisa. Ahora tengo entendido que nuestros gobiernos y los gobiernos tanto en Estados Unidos como en Centro y Suramérica, en toda Latinoamérica, han dicho que esta cuarentena sigue hacia adelante. Pues entonces tenemos tiempo. Mientras dure la cuarentena, yo voy a estar aquí predicándole. Y si usted quiere escucharme, pues gloria a Dios. Si por alguna razón no, pues no hay problema, ¿me entiende? Y si no lo puede hacer en el momento en que lo hacemos en vivo, usted puede hacerlo después. Vaya a mi página de Facebook, ahí están los mensajes compartidos, o usted bien puede ir a mi página de YouTube, búsqueme ahí como Pastor José Álvarez y toda la palabra que estamos acá es suya. Por favor, anótala, imprímela, haga lo que quiera, compártala. De hecho, sería una bendición si usted ahora mismo le da clic ahí a su página en compartir y permite que esta palabra pueda llegar a todos sus amigos, a todas sus conexiones, a sus familiares. Que la gente sepa que usted tiene una lámpara a sus pies que es lumbrera en su camino. Hoy vamos a seguir hablando con el tema que comenzamos ayer, que lo di como una introducción, sobre el poder de la semilla. Para eso esta vez los quiero llevar al Evangelio según San Marcos. Vamos a utilizar Marcos capítulo 1 y vamos a leer Marcos capítulo 4 del versículo 1 al 20. Por favor, escuchemos lo que dice la palabra del Señor. Si usted tiene su Biblia, ábrala. ¿Ok? Dice la palabra del Señor en la Reina Valera del 60, dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y las comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y se ahogaron, y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio buen fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo
El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo, a vosotros os he dado a saber el ministerio del reino de Dios. El misterio del reino de Dios. Mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y al 100 por uno. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, oramos porque el magisterio de tu palabra venga sobre nosotros ahora, Señor amado. Por favor, habla a nuestro corazón. Ayúdanos a entender, que tú ministres nuestro corazón, que nos dejes entender el mensaje, Señor, que quieres compartir con nosotros en esta gloriosa tarde y noche para algunos, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ayúdanos a entender, Señor, lo que quieres hablar con nosotros. En el nombre de Jesús. Recuerden, el tema que estoy compartiendo es sobre el poder de la semilla. Ok. En este pasaje que nosotros acabamos de leer de la Escritura, yo personalmente creo que es uno de los pasajes más famosos. Es la parábola del sembrador. Esta es la única parábola del Señor Jesús que está en todos los escritos de Mateo, de Marcos y de Lucas. En 3 evangelios. Usualmente cuando se predica esta parábola, la pregunta que surge es, ¿qué clase de suelo eres tú? ¿Eres acaso un suelo de caminos que está en caminos de pedregales? ¿O eres un suelo poco profundo? ¿O eres un suelo con maleza o con cizaña o con espinos? ¿O eres un suelo fértil? Estas son normalmente las preguntas que surgen cuando uno enseña sobre la parábola del sembrador. Y te voy a decir, no estoy negando su veracidad y el poder que hay en esas preguntas que surgen, porque sinceramente son preguntas bien poderosas. Pero esta parábola puede escudriñarse bien profundamente si tú te haces la siguiente pregunta. Si tú te haces las preguntas personales, si tú aplicas esa palabra a ti mismo. Sin embargo, en esta ocasión, yo quisiera que nosotros veamos algunos aspectos diferentes. Quiero que no nos enfoquemos mucho en lo que Jesús dijo sobre el suelo, ¿me entiendes? Sino quiero que nos enfoquemos en lo que Jesús dijo sobre la semilla, ¿verdad? ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar con esta parábola acerca de la palabra de Dios?
La palabra de Dios es la semilla. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Qué nos está queriendo enseñar en este poderoso y glorioso evangelio? ¿Qué es lo que Dios, qué es el poder revelador que Dios nos quiere mostrar en su evangelio? ¿Cómo podemos nosotros aprovechar ese poder para un cambio real en nuestra vida? Saben, la palabra de Dios está inspirada por Él. Es útil para redarguir, es útil para enseñar, es útil para instruir en justicia. Pero déjeme comenzar contándole una historia. Había un ministro del Señor llamado Bertrand Hardy. Él nació en un pueblo pequeño, en un lugar que se llama Somerset. Cuando él tenía 8 años, él tuvo una experiencia que él nunca en su vida olvidó. Y sabe, esta experiencia se hizo tan real en su vida que fue algo bien instrumental, algo bien clave en su llamado ministerial. Cuando tenía 2 años, dice este hermano Bertrand Hardy, dice que él fue a un funeral. Su familia lo llevó a un funeral. Él solo tenía 8 años. Un niño de 8 años con una mentalidad inocente, y de repente llegan al lugar y él mira a la viuda del hombre que había muerto. Vio cómo esta viuda lloraba amargamente. Este niño, a esa edad de 8 años, se le quedó viendo fijamente. Y cuando la vio fijamente, pudo notar en ella esa cruda intriga como muestra de la emoción de la aflicción que ella estaba viviendo. Óyeme, por favor. Un niño inocente de 8 años se le queda viendo a los ojos de aquella mujer. Él puede ver la intriga, él puede el dolor, él puede ver los sentimientos, él puede ver el desconsuelo, él puede ver todo lo que trae el perder a un ser querido de esta manera. Pero de repente dice este hermano Bertrand que el ministro que iba a oficiar el servicio en esa ocasión comenzó a leer la escritura. Y mientras este hombre estaba leyendo la escritura, este niño se dio cuenta cómo esta mujer levantó la cabeza y se produjo un cambio. Su dolor se suavizó y su rostro comenzó a irradiar esperanza. Ese joven Bert lo absorbió todo. Las palabras de la escritura y el cambio que vino sobre aquella mujer cuando la palabra de Dios logró penetrar el corazón de una mujer enlutada. Cuando la palabra de Dios logró penetrar el corazón de una mujer afligida. Este muchacho pudo entender el cambio, lo glorioso, lo maravilloso que causó el evangelio cuando pudo penetrar en el dolor de aquella mujer. E incluso este muchacho, siendo apenas un niño, comenzó a darse cuenta del poder que tiene la palabra de Dios para cambiar a las personas. La palabra de Dios tiene poder para cambiar personas. La palabra de Dios tiene poder para cambiar circunstancias. La palabra de Dios tiene poder para cambiar situaciones. Óyeme bien lo que te estoy diciendo. Durante todas estas transmisiones, cuando yo he estado predicando la palabra, yo te dije a ti, y te lo he repetido una y otra vez, que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Habían tinieblas, había oscuridad. La Biblia dice que las aguas cubrían la faz de la tierra, pero la Biblia también dice que el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Las tinieblas no pueden detener al Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios, cuando el Dios Trino, cuando Elohim se metió en aquel caos, se metió en aquel desorden, se metió en todo aquello, dice que comenzó a poner las cosas en orden con la
palabra. Cuando la palabra de Dios penetra al corazón del hombre, pone las cosas en orden. Por favor, la palabra de Dios se hace creativa. La palabra de Dios comienza a crear, cuando la palabra de Dios penetra el corazón del hombre, las cosas cambian. Y yo creo que ese es el secreto del reino de Dios, que Jesús dijo que había sido dado a sus discípulos. Cuando Él les dijo, a ustedes les he dado el misterio del evangelio. Es revelarles el poder secreto, revelarles el secreto del poder de la palabra. Por favor, escúcheme lo que te voy a decir. La palabra de Dios puede cambiar familias. La palabra de Dios puede cambiar, la palabra de Dios puede cambiar tribus, puede cambiar aldeas, puede cambiar comunidades. La palabra de Dios puede cambiar naciones. La palabra de Dios. Cuando tú permites que la palabra de Dios entre a tu casa, la palabra de Dios puede cambiar tu casa, tu familia, tu vida, tu hogar. Óyeme, mi querido amigo, la palabra de Dios te puede cambiar a ti, me cambia a mí. La palabra de Dios puede tomar tu amargo dolor y llenarlo de esperanza. La palabra de Dios puede tomar tus temores y convertirlos en coraje, en valor. La palabra de Dios puede tomar tu infelicidad y convertirla en satisfacción. Por favor, escúchame lo que te estoy diciendo. Como Pablo lo dijo allá en el libro de Romanos, el evangelio es poder de Dios para salvación a los que creen. La palabra de Dios tiene poder. Por eso es que tú y yo, si algo tenemos que apropiarnos, si algo tenemos que escuchar en tiempos como estos, es palabra de Dios, no filosofías, no huecas sutilezas. Tenemos que escuchar palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene el poder para cambiar, tiene el poder para transformar, no solamente personas, pero también cambia y transforma situaciones. La palabra de Dios tiene poder para cambiar. Ese es el secreto del reino de Dios que le fue revelado a los discípulos. Y a través de esta parábola, Jesús nos revela una experiencia aún mucho más profunda, que es parte de ese secreto. El poder de la palabra de Dios que nos cambia es como el poder de una semilla. Alabado sea el Cristo de la gloria. Hay algo glorioso sobre este evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es como una semilla tan pequeña que fácilmente, es tan pequeña que fácilmente se puede perder. Una semilla que fácilmente puede ser aplastada, o puede ser ignorada, o puede ser dejada al suelo, o puede ser dejada a un lado. Una semilla que para muchos podría ser insignificante. Pero si esa semilla logra penetrar profundamente, tiene el poder de dar vida. Por favor, escúchame lo que te estoy diciendo. Si esa palabra logra penetrar el suelo, si esa palabra, ahí cobra, cuando muere, entonces vive, comienza a brotar, comienza a echar raíces, comienza a crecer y comienza a producir fruto. Y ese fruto produce sus propias semillas, como yo lo dije ayer. Y cuando produce sus propias semillas, entonces comenzamos a experimentar una multiplicación exponencial. Por eso es que yo te animo, hoy más que nunca, métete con la palabra, estudia la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, medita en la palabra de Dios, no te dejes abrumar por las circunstancias de la vida, métete en la palabra del Señor. Por eso fue que Jesús le habló a los escribas y a los fariseos y le dijo, escudriñen las escrituras, porque en ella está la vida eterna, en ella están los milagros, en ella está lo que tú necesitas, en la palabra de Dios hay paz,
En la palabra de Dios hay provisión. En la palabra de Dios hay esperanza. Lo que tú y yo necesitamos en un tiempo como este es palabra de Dios. Oh. Mira, es posible que algunas de las cosas que yo diga hoy suenen un poquito controversial. Es posible que algunas de las cosas que yo mencione hoy como que trastoquen un poquito tu teología, la teología a la que has escuchado y la que has creído por tanto tiempo. Es posible, no sé. Pero Jesús no llama a la palabra de Dios espada o fuego, aunque la Biblia usa esas imágenes en otros pasajes. Porque mira, la palabra es una espada y es un fuego. Y esa es una de las formas de cambiar a las personas. Oh, cuando la palabra del Señor toca a un individuo, quema lo que no sirve, descubre. El fuego todo lo descubre. El fuego todo lo devora. El fuego todo lo desnuda. El fuego purifica. ¿Me estás entendiendo? Cuando la palabra del Señor logra perforar el corazón de un hombre, la palabra del Señor corta las mañas, corta las cosas que no funcionan, las cosas que no sirven. Óyeme, la palabra de Dios es una espada y es un fuego. Pero en esta parábola, obviamente para el Espíritu Santo es bien importante por su repetición 3 veces, fíjate. Yo escuché en una ocasión decir que cuando Dios repite 2 veces la misma cosa es un decreto. Pero cuando Dios repite 3 veces lo mismo, resalta la importancia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El 3, como ustedes me escucharon decir hace unos días, el 3 es poderoso en la numerología bíblica. Oh, al tercer día resucitó. ¿Me estás entendiendo? El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, cuerpo, alma y espíritu. El 3 es tremendo. El 3 es un número de victoria. El 3 es un número de triunfo. Entonces, esta parábola tiene que ser muy importante para el Señor Espíritu Santo porque se repite 3 veces. Óyeme, esto me hace recordar lo que Jesús en varias ocasiones les dijo a los discípulos. Otra vez les digo. Repetía la historia, repetía la enseñanza. 3 veces se repite esta historia. Se repite la imagen, la historia de la imagen que es una semilla. Y en eso quiero que nos concentremos en estos días. Quiero que nos concentremos en la semilla, en la palabra del Señor. Y en este tiempo vamos a ver 3 puntos importantes. Quiero que nos concentremos en estos 3 puntos. Si por alguna razón no lograra terminar este tema hoy, por favor, regrese mañana. Y seguimos. Pero quiero que veamos la palabra como una semilla produce vida. Número 1. Número 2. La palabra como una semilla debe ser plantada. Número 3, la palabra como una semilla es débil y poderosa. Oh, espéreme, hermano José, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Es débil y es poderosa? Ahí se lo voy a explicar poquito a poquito. Pero por favor, póngame atención. Cuando hablamos de que la palabra de Dios como una semilla produce vida, las semillas pueden parecer pequeñas rocas o granos de arena, pero de una semilla puede surgir un árbol enorme, un árbol grande, fuerte, robusto. De una semilla tan pequeña, tan diminuta, puede surgir una flor, puede surgir una viña, puede salir una vid, puede surgir otro tipo de planta, de algo tan pequeñito. El poder de una semilla no se limita a esa planta, porque entonces esa planta produce más semillas
y más plantas. Ahí es donde se da lo que yo les estaba diciendo hace un momento, de un crecimiento, de una multiplicación exponencial. Usted siembra un grano de maíz. Ese grano de maíz le va a dar una milpa con 2 mazorcas. En esas 2 mazorcas van a haber cientos de maíces. Usted siembra esos cientos de maíces, va a tener millones de maíces. ¿Me está entendiendo? Y como consecuencia el crecimiento se sigue dando y se sigue dando exponencialmente, pero todo comenzó con una semilla. ¿Me está comprendiendo? Si tuviera suficiente tiempo, si usted le dedica suficiente tiempo y le crea las condiciones adecuadas, una semilla de manzana podría producir cientos de huertos de manzanas. O un grano de maíz, como le acabo de decir, podría producir miles de acres, terrenos, manzanas, caballerías de maizales. Ese es el poder que tiene una semilla para producir vida. Oh, Rashi Karama Sahanda Lava Suaya. Usted tiene que dejar que la semilla de la palabra del Señor penetre en lo más profundo de su corazón. Jesús dice que en nuestras vidas el poder de Dios entra a través del Evangelio y produce una nueva vida. A los que creen en mi nombre se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús porque aceptamos la semilla de la palabra, dice la palabra, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo lo puso de esta manera y yo se lo mencioné ayer en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. Dice, has nacido de nuevo. Óyeme, has nacido de nuevo, pero no por una semilla perecedera, sino que has nacido de nuevo por una semilla imperecedera, por la palabra viva y duradera de Dios. Y al igual que una semilla, esa vida hecha raíces crece y comienza a producir cosas. Comienza a producir la forma de cómo tú te miras a ti mismo. Cuando tú no dejas que la palabra del Señor, que la semilla del Señor entre en tu corazón, tú te miras al espejo y te comienzas a buscar defectos. Que a mí no me gusta esto, que no me gusta, ¿me entiende? Pero cuando usted permite que la palabra del Señor penetre en su corazón, usted comienza a entresacar lo precioso de la vid, lo precioso de lo vil, usted comienza a decir, yo soy criatura de Dios, y comienza a verse diferente. ¿Por qué? Porque la semilla, porque la palabra fue plantada en su corazón. Usted comienza a ver, comienza a verse diferente. Usted comienza a ver al mundo diferente. Usted en Dios comienza a ver lo que usted antes no tenía y que ahora puede tener. Oye, una vez usted permite que la palabra del Señor penetre en su corazón, usted comienza a tener nuevas actitudes. Usted comienza a desarrollar nuevas habilidades. Usted comienza una vida tremendamente expandida. Un predicador explicó de esta manera. Él dijo, las plantas tienen una forma de vida que les permiten sentir la humedad y la luz, pero no pueden ver objetos. Óigame por favor lo que le estoy diciendo. Este predicador lo puso de esta manera, dijo, los animales tienen una forma de vida más elevada que les permite ver objetos, pero no pueden ver la diferencia entre instinto y crueldad. Ahora oiga lo que dijo. Las personas tienen una forma de vida aún más elevada que les permite ver lo correcto y lo incorrecto. Y amor y belleza y todo tipo de cosas, pero es debido a nuestra condición caída. No podemos ver realidades espirituales superiores, pero cuando la palabra de Dios entra en una persona, la mueve a un orden de vida aún más alto, que la Biblia llama vida nueva.
o participación en la naturaleza divina. Así le llama la palabra del Señor. Y cuando eso sucede, mi querido hermano, usted y yo comenzamos a ver cosas que nunca antes vimos. Usted y yo comenzamos a ver y a sentir el amor del Padre. Usted y yo comenzamos a ver y a entender la realidad entre el cielo y el infierno. Pero eso es solamente cuando permitimos que la palabra, que la semilla entre a nuestra vida, entre a nuestro corazón. Óyeme, cuando tú permites que la semilla entre a tu corazón, la semilla de la palabra entre a tu corazón, tú puedes ver tu propia condición pecaminosa. Tú puedes ver tu propia necesidad de arrepentimiento. Tú puedes ver el valor infinito que tienes a los ojos de Dios. Tú puedes ver la justicia de Cristo. Tú puedes ver la esperanza de la resurrección. Oh, todas estas grandes realidades. A la vez fuiste un ciego. Puedes verlo. Antes no lo mirabas porque estaba ciego. Pero cuando la palabra entra a tu vida, tú puedes ver y sentir las cosas diferentes. Ahora, no es que la gente no sepa sobre estas cosas acerca de Dios, de Jesucristo, del cielo y del infierno. Lo que sucede es que antes que la palabra traiga vida, estas cosas realmente no importan. Estas cosas no hacen ninguna diferencia. Entonces no tienen ningún poder para cambiarte. Pero cuando la palabra de Dios entra en tu vida, comienzas a ver las cosas de una manera diferente. Cuando, si tú te das cuenta que de repente fallaste gravemente y que estás bajo intensas críticas, ¿cómo es que tú respondes? ¿Cuál es tu conocimiento del amor de Dios? ¿Cuál es tu conocimiento? El conocimiento del amor, el conocimiento que tú tienes del amor de Dios es más grande, es más real que la crítica de la gente. Es tu visión de la justicia de Cristo tan vívida que puedes decir, porque estoy unido con el perfecto Hijo de Dios. ¿Es así como responde al fracaso y a las críticas, o se desmorona aquella persona? ¿O te desmoronas tú? O tenemos lo que impactó a ese joven que te conté, ese niño que se llamó Bertrand Hardy. Óyeme, cuando hice la muerte de un ser querido, tenemos eso. ¿Cuál es tu esperanza de la resurrección? ¿Es tu esperanza de la resurrección tan vívida que te puede dar esperanza? ¿Que te puede suavizar el dolor? ¿Es tu esperanza de la resurrección tan vívida que te puede dar el consuelo que mitiga tu dolor? ¿Eres capaz de ver que algún día habrá un hermoso amanecer, que estamos pasando por una pandemia, que estamos pasando por una crisis, que estamos pasando por un tiempo de noche, pero que por causa de la palabra entendemos que la noche no dura toda la vida? Que pronto va a alumbrar el sol de justicia y que del cielo vamos a escuchar una voz que diga: levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y porque la gloria de Jehová ha venido sobre ti. Puedes tú mirar tu dinero y decir: es que este dinero no es mi seguridad. Mi autoestima no está en lo que yo poseo, en las cosas materiales que yo tengo. No, este dinero solo es una herramienta que Dios me ha dado para poder usarla, para poder disfrutarle durante un breve tiempo acá en la tierra, para satisfacer mis necesidades materiales y las necesidades de los demás, porque la razón por la que Dios me dio esta es para que no solamente yo pueda vivir bien, pero que pueda convertirme en un canal de bendición para alguien. ¿Aló? ¿O tú pones toda tu seguridad y toda tu confianza, o le pones todo tu valor en el dinero? ¿Tú te imaginas cuántas personas en Estados Unidos se llaman workaholics, adictos al trabajo? Que my goodness, su adicción es hacer y hacer plata, trabajar y trabajar y trabajar y nunca disfrutar la vida. Y cuando llegan momentos como estos, ¿aló?
¿Me estás entendiendo? Entonces la palabra de Dios es la semilla que produce vida. La palabra de Dios es una semilla. Óyeme, es una semilla pequeñita, pero que si le permites que brote, puede producir un enorme roble. Si un borracho permite que la palabra, que la semilla entre a su corazón, puede producir un tremendo pastor, puede producir un tremendo evangelista, puede convertir en un tremendo esposo, puede convertirte en una tremenda esposa, puede convertirte en un hombre, un siervo ejemplar, si tan solo permita que esa bellota penetre en tu corazón. Óyeme, y puede convertir, en una planta hermosa, en un árbol precioso. Óyeme, es el grano de trigo, un grano que es capaz de producir todo un campo como un trigal. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios puede darle una vida nueva que le permita ver y vivir las grandes realidades espirituales. Pero, ¿cómo aprovechamos ese poder? ¿Cómo aprovechas tú ese poder? ¿Cómo es que lo aprovechamos? Mira, esto nos lleva al segundo punto. La palabra de Dios, como semilla, no solamente da vida. Óyeme, el punto número 2 es que la palabra de Dios como semilla debe ser plantada. ¿Sabes que la única forma para que una semilla libere su poder creativo es para que sea plantado? Tiene que ir al suelo. Si el trigo, si el grano no cae y muere, no puede producir fruto. Es necesario que el grano caiga al suelo y muera. Eso es lo que dice la Escritura. Óyame, la palabra de Dios como semilla tiene que ser plantada, tiene que ser sembrada. Si no se planta, no sale nada, no produce nada. ¿Aló? En la segunda tierra, el evangelio entra. ¿Te recuerdas que hablamos de los diferentes suelos que hay? Pero en el otro tiempo, el evangelio entra, pero el suelo no es lo suficientemente profundo. Pareciera que cuando la semilla cae, pareciera que hay una respuesta inicial positiva al evangelio. El hombre se emociona y llora, porque le entregó su corazón a Jesús, pero luego se muere. ¿No te ha pasado eso a ti? Estas son aquellas personas que dicen: bien, Jesús, Jesús es el que va a cumplir mi agenda de felicidad. Y estas personas tienen un gran listado que tiene que ver con su vida para que su vida valga la pena. Por un tiempo la emoción religiosa los lleva a conseguir. Por un tiempo la emoción religiosa los lleva a los cultos. Por un tiempo la religión, esa cosa religiosa los hace diezmar, los hace cantar. Por un tiempo. Pero cuando de repente ellos se dan cuenta que Jesús no les produce lo que ellos quieren y comienzan a sufrir pérdidas, o comienzan a pasar por tribulaciones, o comienzan a pasar por conflictos, esta gente se cae. ¿Y sabe por qué es? Porque realmente ellos no estaban buscando un salvador. Ellos lo que querían era un salvavidas. Como dicen allá en Puerto Rico, querían un ay bendito. En el otro tipo de suelo o en el otro tipo de tierra, cuando la semilla, el evangelio entra profundamente
Y entonces comienza a crear un verdadero conocimiento. Oh, pero entra al mismo nivel, óigame por favor, entra al mismo nivel que otras preocupaciones. ¿Me está entendiendo? Entra al mismo nivel. Empieza a crecer entre espinos. Nunca tiene prioridad en la vida de la persona, por lo que nunca hay un crecimiento fructífero. Jesús llama a estas espinas, a estos abrojos, les llama preocupaciones. ¿Sabe? Esos son las riquezas y los deseos, las pasiones. Hay otras cosas en la vida de estas personas que compiten con Cristo. A los efectos y las lealtades. Oh, estas personas no tienen orden de prioridad. Y sabe, en estas tres personas podría decirse que hay un problema, se podría decir que hay un problema profundo con la semilla. El problema no es la semilla. La única forma en que el poder viviente de la palabra puede liberarse en tu vida para que tú puedas enfrentar los problemas, críticas, penalidades, riquezas y deseos de una manera totalmente, es que tú permitas que la palabra penetre profundamente. Oh, en otras palabras, esto requiere que escuches, requiere que pienses, que medites, que reflexiones. Esto requiere que tú apliques la palabra de Dios a tu vida. Que lo hagas una y otra vez. Por eso el salmista dijo: en su ley meditaré de día y de noche. Imagina que estás en el jardín. Imagínate que estás en el jardín y esparces semillas. Y tomas tu rastrillo y comienzas a trabajar con ellas. Y comienzas a cultivarle, comienzas a cuidar, comienzas a asegurarte que no le crezcan abrojos, que no les crezcan espinas, que no les crezca cizaña en los lados. Cuando miras una maleza que no es de ahí, la arrancas. Imagínate, estás cuidando ese jardín. Eso es lo que tienes que hacer con la palabra de Dios. Hay que trabajarla, mi querido hermano. Debes trabajar con la palabra del Señor en tu corazón. Tienes que labrarla, tienes que cultivarla. Esto es lo que tienes que hacer con la palabra, mi querido hermano. Óyeme, por favor, en tiempos como estos, aprovéchalo. Trabaja la palabra de Dios en tu corazón. De modo que lo que sale de la tierra, las palabras que salen de tu boca, las decisiones que tomas, las cosas que hacen, son el resultado de la semilla. Pero usted dirá: pastor, ay Dios mío, ¿y usted qué está hablando? ¿Qué es lo que está diciendo usted? Estoy hablando de conocer la Biblia, mi querido hermano, mi querido amigo. Estoy hablando de conocer la palabra del Señor, pero tienes que entender, es más que conocer simplemente la palabra del Señor. Esto tiene mucho más que ver. Esto no es simplemente conocimiento de la Biblia. Esto significa estar trabajando en el Evangelio continuamente, allá en lo más profundo de nuestro corazón. Oh, tú vas a encontrar cristianos que se conocen la Biblia de página a página. Oh, se conocen todos los versículos de memoria. Ellos te dicen: oh, Dios mío, esos te ganan concursos de esgrima. Estos se la saben. Se conocen la Biblia y mira, ya saben dónde está, con los ojos cerrados, se la conocen. Pero usan la Biblia de una manera. La usan solamente para entender bien la regla. Asegúrate de hacerlo bien, mi querido hermano. Y luego, dependiendo de cuál sea su personalidad, constantemente este tipo de gentes no aplican la palabra a ellos mismos, sino que utilizan la palabra para aplicarla con alguien más. Ellos utilizan el dedo para señalar a otra gente. Estos son cristinos orgullosos y se creen justos. Son gente que ciertamente conocen la palabra, se han memorizado la palabra, pero para ellos solamente funciona como un libro de reglas. Saben, pero no viven.
Para que la semilla, para que la palabra de Dios sea plantada en ti, debes conocer la Biblia. Oh, tiene que haber contenido en tu cerebro, mi querido hermano, mi querido amigo. Tiene que haber conocimiento. Debes saber los 10 mandamientos. Debes saber qué es lo que la Biblia se refiere cuando habla del Salmo 23. Tú tienes que saber qué es lo que Dios quiso decir en Juan 3:16 cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo. Oh, tienes que saber qué es lo que Romanos 8:28 significa. Oh, tienes que saber. Tienes que saber quién es el rey y como consecuencia deberías de estar creciendo en tu conocimiento. Pero no para conocer las reglas, simplemente, sino para tener una comprensión más profunda de la palabra de Dios. Oh, había un ministro presbiteriano que se llamaba Jack Miller. Él era profesor en un seminario bíblico en Westminster. Y él tenía una forma muy memorable de expresarlo. Él decía, el evangelio es que soy más malvado y pecador de lo que me atreví a admitir. Y en Cristo soy más amado y aceptado de lo que jamás me atreví a esperar. Un profesor de predicación en seminario, el doctor Chappell, solía decir, con cada pasaje de la Escritura trata sobre 2 cosas. Oiga, él decía, cada pasaje de la Escritura trata sobre 2 cosas. 1, el hombre necesita salvación. Y 2, Dios es el que provee la salvación. El hombre necesita salvación y Dios es el que provee la salvación. Él también solía decir, recuerda, Dios es el héroe de cada historia. Y aquel gran puritano que se llamó John Owen, él dijo, las escrituras me enseñan 3 cosas. 1, ¿quién soy? 2, ¿quién es Cristo? Y 3, ¿quién soy en Cristo? Eso tiene que ser plantado de una manera bien profunda en nuestro corazón. Y tenemos que trabajar esa semilla. Pero yo me pregunto cuántos comienzan a escuchar la palabra del Señor y de repente ahí le aparecen cosas que parecieran más importantes que la palabra del Señor. Qué casualidad que cuando está escuchando el mensaje con el hermano José, lo llegaron a buscar. Y ahora está en cuarentena. No debería abrirle la puerta. Pero como no tiene las cosas en orden de prioridad. O le suena el celular, qué casualidad que le llaman cuando usted... ¿Por qué no le llamaron cuando estaba enfermo? ¿Por qué no le llamaron cuando tenía hambre? ¿Por qué no le llamaron cuando no tenía para pagar la renta o cuando no tenía para pagar la luz? ¿Por qué lo llaman hoy que el Señor está tratando de plantar semilla en su corazón? ¿Ah? Oh, después lo oigo. ¿Me entiende? Y le damos la espalda, menospreciamos la semilla. Es el hermano José. A mí me gusta escuchar al fulano, aquel que sale en TV. Mire, no tiene nada que ver con que sea yo, que sea quien sea. Estamos hablando de la palabra de Dios. Una razón por la cual la iglesia y el ritmo semanal de la vida de la iglesia que el Señor estableció tan importante es una forma de trabajarlo. Se escucha en las palabras, en las canciones. Oh, tú lo ves actuado en los sacramentos. Oh, tú lo ves puesto en uso de la vida de los miembros. Mientras les hablas sobre las luchas y victorias y oran el uno por el otro. Oh, obras del evangelio en más y más profundo. Nuestro pecado, su justicia, nuestra fe en él. Oh, y se trata de Jesús.
Óyeme, mi querido amigo, mi querido hermano que me estás escuchando, estoy hablando de la semilla. Estoy hablando de la palabra de Dios. Estoy hablando que de la semilla te puede dar vida. Que la semilla, que la palabra de Dios cambia. Cambia personas, cambia familias, transforma hogares, transforma comunidades, transforma aldeas, transforma naciones. Estoy hablando de esa semilla. La semilla de la palabra de Dios produce vida, pero para eso tiene que ser plantada. Tienes que sembrarla en tu corazón. Tienes que cultivarla. Tienes que trabajarla. Tienes que meditar en ella de día y de noche. Esto no se da como una obra de magia. No, no. Esto quiere un proceso, mi querido hermano. ¿Cómo es posible que nosotros podemos pasarnos ininterrumpidamente 2 horas parados frente a un televisor viendo una porquería que no nos edifica, pero no podemos escuchar un momento de la palabra de Dios? ¿Nunca te has puesto a pensar en eso? Y todavía nos preguntamos por qué vino la pandemia. Y todavía nos preguntamos por qué estamos como estamos. Porque no le hemos dado cabida a la semilla de la palabra de Dios. La hemos menospreciado, la hemos pisoteado, no hemos parado sobre ella. Para nosotros no ha sido importante que esa palabra sea plantada en nuestro corazón. No tenemos tiempo para meditar en la palabra. Llegas cansado de tu trabajo. Tienes tiempo para ver las noticias que solo te van a hablar de muerte y dolor. Pero no tienes tiempo para meditar en la palabra que te habla de esperanza y de sus promesas. ¿Te das cuenta cómo está nuestro orden de prioridad? Te estoy hablando del poder de la semilla, mi querido hermano. ¿Sabes? Mañana voy a terminar con el último punto. Que la palabra como semilla es débil, pero también es poderosa. ¿Cómo así, hermano José? Mañana te lo explico. Ahora por el momento déjame dejarte con esto. Tienes que atesorar la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede dar vida, es lo único que puede traer esperanza. La palabra del Señor es lo único que puede traer abrigo. La palabra del Señor es lo único que puede traer consuelo en tiempos como estos. Es la palabra del Señor. Nosotros tenemos gente allá que nos está sintonizando, que nos está viendo en Barcelona, en Italia. Gente en México que nos está viendo. Óyeme, no estamos haciendo ningún tipo de proselitismo. Yo no te estoy predicando a ti para que te hagas miembro de nuestra iglesia, para que te unas a nuestro grupo. Yo no te estoy hablando a ti para... No, ese no. Lo único que yo estoy haciendo en todo tiempo como este es exponiéndote la palabra como una semilla que en tiempos como este puede traer esperanza a nuestra vida. Bienaventurados los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía, dice el libro de Apocalipsis. Óyeme, si tú necesitas vida en tu vida, atesora la palabra. Y si tú necesitas que esa palabra, que tu vida sea fructífera, que tu vida sea próspera en todos los sentidos de la Biblia, planta la palabra de Dios como semilla en tu corazón. Plántasela en el corazón a tus hijos. Hay un poder glorioso, un poder extraordinario, un poder maravilloso en la palabra de Dios. Pero recuerda, es una semilla.
Déjame terminar acá. Y espero que mañana, a la misma hora, te conectes de nuevo y me permitas terminar esta enseñanza. Y voy a seguir ahí para allá, hablando sobre el poder de la semilla. Lo que la gente necesita en este tiempo no es que tú le cuentes lo que dice CNN o CNN. La gente no necesita que tú le cuentes qué fue lo que pasó en Misco o en Patzún o qué es lo que está pasando en Honduras. No estoy diciendo que no sepamos lo que está pasando, pero la gente lo que necesita es que tú le digas que hay esperanza y que es Cristo la esperanza de gloria. A mí me llaman multitudes de gente y me buscan multitudes de gente ante esta situación que estamos viviendo para consejo, para oración, para esto. Algunos para consuelo porque ya sus seres queridos se fueron a la presencia del Señor. El dolor es real. Y lo que esa gente necesita es una palabra de Dios. Una palabra del Señor. Lo que tu familia necesita es una palabra de Dios. Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, permite, Señor, que nuestros corazones no sean como los suelos llenos de piedras, Señor. Que cuando la semilla cae, luego viene el sol, los conflictos, los problemas y la queman. Señor, no permita, Señor, que la palabra en nuestro corazón crezca con espinos y con abrojos. Que nuestra mente esté afanada por los conflictos y por las necesidades. Tu palabra dice, por nada estéis afanados. Señor, por favor, no permita que la palabra caiga, Señor, al suelo y se descuide esa semilla y que vengan las aves de los cielos y se coman y se pierda esa semilla. Permite, Dios eterno, que nuestro corazón sea un terreno fértil, un suelo fértil, donde tu palabra pueda penetrar y traer una transformación gloriosa a nuestra vida. Y que cuando nuestros cónyuges vean esa transformación gloriosa en nuestra vida, Señor, anhelen la vida que tanto tú nos has dado. Que cuando nuestros hijos vean padres, Señor, llenos de la vida de Dios, anhelen esa vida, Señor. Que cuando nuestros vecinos, Dios eterno, vean en nosotros la diferencia que causa, que produce el dejar que la palabra crezca en nuestro corazón, que anhelen ser como nosotros, Señor. Que seamos luz, que seamos lámparas, que seamos antorchas encendidas en medio de este tiempo de tinieblas, Señor. En medio de este tiempo de conflicto. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y te doy gracias por tu fidelidad, por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, te lo pido. Yo quiero pedirte que tengas misericordia, Señor, de todas aquellas personas que están en grande necesidad. Algunos de sanidad, otros de provisión, otros de liberación, otros de restauración. Señor, tú los conoces a todos por nombre. Son tantas las peticiones que continuamente están llegando, Señor. Leerlas todas se nos hace difícil. Por favor, sé propicio. Por favor, sé propicio. Sé propicio, Señor, con aquellos que han sido invadidos, que han sido capturados por este terrible mal del COVID-19, Señor. Por favor, ten misericordia. Que la sangre bendita del Cordero de Dios, Señor, venga sobre cada uno de ellos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos rociada sobre lo inmundo purificaba, cuánto más la sangre bendita del Cordero purificará nuestras conciencias de toda obra muerta.
Por favor te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús y por la bendita palabra y la gracia. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Así es que los veo mañana con la ayuda del Señor. Yo tengo que aprovechar para darle las gracias porque algunas personas han estado ofrendando, han estado mandando ofrendas y para que podamos comprar alimentos allá en Guatemala y ayudar a la gente más desfavorecida. Quiero contarles que por la gracia y la misericordia del Señor, hoy dimos instrucciones para que se compraran bolsas de alimentos para muchas familias en las montañas de Esquipulas. Y tenemos bolsas de alimentos también que se están comprando para muchas familias en Guatemala. Dios también nos ha permitido en su misericordia y en su gracia mandar semilla para ayudar a algunas familias allá en Honduras. Y quiero agradecer con todo mi corazón a las personas que creen en nosotros y que nos están apoyando. De veras, Dios le bendiga. Dios le bendiga. No sabe cuánto agradezco con todo mi corazón. Podría cometer un error mencionando nombres, pero ustedes saben quiénes son. Algunas personas en Guatemala también han manifestado su anhelo de querer unirse para ayudarnos, y quiero agradecerles con todo mi corazón. Ustedes saben, la necesidad es mucho más grande que cualquier recurso humano. Entiendo que el Señor Yamatei ha hecho una labor extraordinaria. Hoy estaba viendo los aportes que han dado algunas empresas, industrias allá en Guatemala, y gloria a Dios por ello. Ellos hablaron de 200,000 raciones, pero en Guatemala hay 17 millones y casi el 70% de nuestras comunidades viven en pobreza. Entonces, eso hace bien difícil las cosas. Y gloria a Dios por lo que están haciendo los gobiernos. Yo bendigo con todo mi corazón al señor Trump acá en los Estados Unidos, que está mandando ayuda para las familias que están sin trabajar ya por tanto tiempo. Nosotros, las puertas están cerradas de las iglesias, que es nuestro trabajo. Por eso es que estoy aquí todos los días predicándole a usted. Y la diferencia es que aquí no recogemos ofrenda, ¿verdad? Pero la ofrenda nuestra la usamos para darle de comer al pobre. Y por eso es que yo le agradezco con todo mi corazón. Muchísimas gracias a los pastores y a las personas que nos están ayudando en situaciones difíciles, en tiempos difíciles como esto. Yo lo bendigo con todo mi corazón. Hemos podido ayudar a algunos pastores, hemos podido bendecir a algunos pastores que también están pasando por calamidades, hemos podido comprar medicinas, hemos podido hacer algunas cosas, pero tiene que saber que siempre la necesidad es más grande que los recursos. Así es que con todo mi corazón les bendigo, les agradezco profundamente y oro porque el Señor sepa recompensar todo lo que ustedes están haciendo en favor de los más necesitados. Así es que los bendigo con todo mi corazón. Oro porque la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre sus vidas y que Él les siga coronando de favores y de misericordias. Así es que los veo mañana con la ayuda del Señor. Dios les bendiga a todos, y son tantísimos que me cuesta leer todos los nombres, pero muchísimas gracias por estar acá, y primero Dios, le veo mañana. Les amo y quiero que sepa que yo me deleito hablando de la palabra del Señor. No hay absolutamente nada que me cause más satisfacción, y no hay nada que me bendiga más que compartir la palabra del Señor. Así es que muchísimas gracias. ¿Ok? Dios le bendiga y nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Buenas noches. Bendiciones.